este jueves en Caballos de Metal Paraná. Darío Pitazzi y Checho. Más Caballos de Metal y ya con el invitado de esta noche, Darío. Se trata de Richard Arena, tecladista, si los hay, vocalista también, ¿sí? De bandas como El Reloj, ha estado con Huff, ha estado grabando con Saul Blanche. Con el querido Saúl. Buenas noches, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches allá a Paraná, a todos ustedes. ¿Cómo andan? Un placer escucharte, Richard. Qué bueno. Y mira, se escucha bien. Pensé que íbamos a tener dificultades por el tipo de llamada que estamos haciendo, pero bárbaro. Gracias por este tiempo. Entendemos que venías de ensayar ahora con El Reloj. ¿Estuviste ensayando recién? Sí, en realidad venía. Yo por lo general tengo mi sala como para ensayar, pero con ellos ahora actualmente estoy ensayando en otro lado, entonces es como que sí, me tuve que movilizar, ensayé un cachito lo esencial, las partes esenciales y bueno, me vine para acá para esperar a la llamada, pero sí, recién vengo de ensayar, todo bárbaro porque tenemos una fecha este sábado ahí en New Bar de Lanús, entonces bueno, hay que cumplir con la gente. Genial. Espectacular. Richard, ahí Darío va a hacer una pequeña introducción y te hacemos un par de preguntas. De preguntas detrás, dale. Dale, como gusten. Espectacular. Bueno, primero el auspicia esta nota Night Riders. Sonido profesional, consola digital, iluminación, grabación, mezcla, masterización. Teléfono 3436-134-110, Facebook, Corcho Soñés, Instagram, CorchuX24. Richard Arena, tecladista y vocalista argentino que ha tocado con numerosos representantes del rock argentino, pero de los grosso, Tal es el caso de los legendarios El Reloj, con quienes acabamos de escuchar, de que viene de grabar, de ensayar. Ha grabado con Saul Blanche, acompañó a Huff también y a otros. Desde muy pequeño, de los 7 u 8 años, estudió las teclas en un conservatorio, pero comenzó con esto del rock allá a mediados de la década del 80, participando con numerosas bandas under. Por esos días formó la que es su banda y proyecto personal, R.A. Trío, Richard Arena Trío. En esos comienzos lo acompañó su hermano Sergio Gustavo Arena, apodado S.G. Bonzo. Después le vamos a preguntar en la batería. Con esta banda toca covers de, de Deep Purple, Whitesnake, Emerson, Lake and Palmer y hasta también algo de Piazzolla lo hace. También alguna vez formó otro trío, ARB, una banda orientada a hacer un metal clásico, progresivo, power metal o algo parecido a Dream Theater también. De todos estos temas vamos a preguntarle a él, ¿no? Richard, R.A. Trío ha tenido a lo largo de todo este tiempo numerosos cambios de formación. Imagino que cada cambio corresponde a la necesidad de aportes nuevos para cada etapa, ¿es así? Mirá, básicamente el trío, bueno, yo tenía una concepción inicialmente del trío que era, porque a mí me gusta mucho el rock progresivo, lo sinfónico, y me gusta también mucho el jazz y lo clásico. Bueno, los dos grandes pilares de lo que vendría a ser la compostura de un músico. Por ejemplo, yo quería un guitarrista que tocara, que se alternara con el bajo, que cantara, y bueno, un baterista completo que tocara percusión, y yo tocando teclado, los bajos de teclado, y cuando el violero tocara el bajo, yo funcionara como tecladista, es decir, un complemento en un formato de trío, ¿viste? Claro. Pero bueno, hasta el día de la fecha lo tuve que ir alternando con lo que me fue apareciendo, y si vamos al caso, por ejemplo, no tengo esa fórmula divina aún que yo tengo en la cabeza, pero no me doy por vencido, y bueno, vengo utilizando y vengo ayornándome a lo que va apareciendo, y bueno, a lo largo de la carrera de RA3 tuve músicos muy talentosos, muy capaces. Entre ellos, por ejemplo, bueno, está, como bien dijiste, mi hermano Sergio Gustavo Arena, que yo le digo S.G. Bonzo Arena porque él es fanático de Zeppelin, y si le decís
vamos a tocar Led Zeppelin, te arranca del primer tema hasta el último de la discografía, lo toca sin repetir y sin soplar, así que, pero, y después subieron un montón de músicos también que estuvieron pasando, y medio como que, te vuelvo a repetir, más allá de la concepción de que yo tenía de querer formar el trío bajo lo que yo te vine contando, me tuve que adaptar a un formato casi prácticamente semisolista, es decir, siempre estoy yo con otros 2 músicos que me acompañan, y bueno, y así me lancé, pero no dejo de buscar algún músico o ese músico que cuaje en la descripción, ¿viste? Claro. Me llama la atención que para este proyecto siempre hayas elegido el formato de trío, siendo que interpretan temas de bandas que tienen 5, a veces 6 integrantes. ¿Cómo se las arreglan? La verdad que excelente tu pregunta, porque honestamente yo de repente cuando empecé a tomar clases, yo empecé a tomar clases muy chico de clásico, y había empezado a estudiar piano para conservatorio, ¿viste? Ajá. Para dar exámenes de conservatorio para concertistas. Después de ahí, bueno, mis viejos me sacaron porque estaba perdiendo el colegio, no les estaba dando bolilla absolutamente a nada, solamente al piano y al inglés. Y después de ahí, cuando retomo otra vez a estudiar piano, di afortunadamente con el desaparecido tecladista de Aquelarre, Hugo González Neira, que fue mi maestro, mi amigo, mi padre en la música, por así decirlo, vaya sea de paso. Y bueno, con él empecé a estudiar, abandoné un poco la beta de lo que sería la vena clásica, y empecé a estudiar rock, blues, jazz y improvisaciones y un montón de cosas. Ahí es donde yo te digo que alternar entre lo clásico y el jazz está bueno, porque uno te da la técnica y el otro te da la técnica y te da el vuelo, ¿viste? Claro, ni hablar. Entonces empecé a estudiar con él, y bueno, me acomodó todas las cosas que yo tenía en la cabeza, y de ahí en más fuimos armando y haciendo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar con él, me hice un asiduo fanático, por ejemplo, de tríos de jazz. Yo escuchaba mucho jazz cuando era muy joven, y de hecho tengo muchos referentes, como ser en el piano Oscar Peterson, y como ser en el órgano Hammond a Jimmy Smith, que por ejemplo Jimmy Smith es el referente de John Lord, de Emerson, de un montón de tecladistas de pila, digamos, que formaron e hicieron historia dentro de lo que es el rock. Así que imagínate que voy bien a las bases, bien a las raíces, y todos estos pianistas que yo te estoy hablando, todos esos instrumentistas o músicos, tanto pianistas como organistas, solían tocar en trío. Y después el gran espaldarazo, o la gran cosa que me fulminó la cabeza, pero me la incendió mal y hasta el día de hoy no la recupero, fue el primer día que escuché un disco de Elvis Presley y quedé completamente, pero marcado a fuego. Y después de eso, yo tenía un profesor de inglés que era un cerebro en química, en física, en todo lo demás, y era muy fanático de los Beatles. Y yo cuando empecé a tomar clase con él, lo cómico es que yo iba y le decía, sí, yo soy fan de Elvis Presley, me llevaba todos los casetitos, los disquitos, ¿viste? Y el chabón me dice, no, pero me dice, escuchá esto. Y una vuelta le llevé, siempre en los reportajes lo menciono porque es una anécdota muy grata, le llevé un BAF de 120, ¿viste? Los cassettes de 120, los que duraban, los long play en cassette. Sí, era una especie de magazine, algo así. Exactamente. Sí, conozco, bueno, soy de la época, parece. Bueno, se me cayó una sota ahí, me parece. Bueno, pero yo era muy chiquito, iba a la primaria ahí, ¿no? Claro. Y bueno, le llevé el cassette y me acuerdo que me hizo un refrito. Te lo voy resumiendo porque esta cosa es bastante extensa y te lo resumo como para no perder el hilo, ¿viste? Y ahí en ese cassette, en ese BAF de 120 bendito, color naranja, que aún lo conservo, mirá, me grabó Crimson, los Beatles, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple. Me hizo todo como un refrito de 10, 15 minutos de cada cosa, ¿viste? De los Beatles. Entonces, bueno, yo cuando fui a casa lo empecé a escuchar y me acuerdo que lo primero que me llamó la atención, obviamente, fue las partes de
de Matching Hit de John Lord, pero inmediatamente después le puse la atención a fuego a Emerson en su adaptación a trío de Mussorgsky, me estoy refiriendo al long play de Cuadros en una exposición. Entonces eso me marcó a fuego, ¿viste? Dije, no puede ser este tipo adaptando una obra que yo la tocaba en piano, digamos, de Ravel y Mussorgsky para orquesta, y el tipo la adaptó para Hammond, Mini Moog, bajo y batería, ¿viste? Entonces yo digo, esto es una locura. Inmediatamente me dediqué a eso, me metí en eso, y Emerson, bueno, me voló la cabeza. Realmente que tuve la oportunidad de las 2 veces que vino Emerson Lake and Palmer, de poder dialogar con él, con ellos, y tener un momento de charla íntimo con los 3, y sobre todo con Kate Emerson. Qué linda experiencia. Y trayéndote un poco acá a la Argentina, hay alguien que nosotros queremos mucho, porque hemos charlado un par de veces, que es Saúl Blanch. Sí. ¿Cómo llegaste a contactarte con Saúl y a hacer también algunos trabajos con él? Bueno, mira, con respecto a lo que te venía contando, es de ahí me despierta el amor por laburar en trío, el desafío de laburar en trío, por eso el trío a mí es un formato que me seduce. Y con respecto a lo de Saúl Blanch, fue prácticamente, fue mi debut discográfico. Mira. Porque él apenas se va de Rata, arma una banda solista, y yo conocía a un guitarrista que se llama Richie, que es de Luján, y en principio la banda tenía 2 violeros, un bajo, Saúl en voz, y un baterista, y este guitarrista me llama y me dice, che, loco, mirá que estoy con Saúl, me dice, estamos armando una banda, pero están buscando un tecladista, y el chabón agarra palabras textuales y me dice, loco, quiere a John Lord, el chabón, me dice, ¿viste? Entonces le digo, bueno, decirle que siga buscando, le digo, porque John Lord está en Inglaterra. Me dice, no, boludo, me dice, venía a tocar vos, loco, que qué sé yo, que seguro que vas a cuajar en el perfil. Que digo, bueno, dale, qué sé yo, fuimos, hicimos una prueba, e inmediatamente quedé, y ahí empecé a tocar con él, empezamos a grabar demos, inmediatamente después armamos los 2 discos en la casa de mis viejos, allá en Caballito, en Capital. Armamos el Dama de la Eternidad, que era un tema que abre un refrito, un mechado de metal, que se llamaba, el disco se llamó Metálicos 90, y bueno, el tema ese, Dama de la Eternidad, abre el mechado de bandas de heavy de esa época. Y después obviamente se dio la oportunidad de grabar Fiel a sus fieles, que ya era el long play, por así decirlo de alguna manera, enteros solistas de Saúl Blanch, claro, que era Fiel a sus fieles. Entonces ese disco ya tomó más trabajo, estuvimos en la casa de mi vieja armándolo, hasta que se dieron las cosas a nivel producción. Fuimos a grabarlo al del Celito Record, me acuerdo, y estuvimos un mes casi prácticamente internados ahí grabando, un poquito menos me parece, porque lo grabamos creo que en tiempo récord, y salió la placa que dio nombre a Fiel a sus fieles, y lo recuerdo con mucho cariño. Aparte, yo en esa época estaba estudiando todavía con Hugo González Neira, y en la casa de mis viejos era un desfile de músicos totales, porque qué sé yo, te dabas vuelta, estaba González Neira, de repente un día estaba Saúl Blanch, al otro día estaba Alex Zucker, después Héctor Stark de Aquelarre, y era todo un vaivén, ¿viste? Alex Zucker de Alas, por ejemplo, y siempre estuvo, ¿viste?, merodeando o conectado, y lo recuerdo, esa época, por ejemplo, de Saúl con Neira, con Alex, con todos los que te estoy nombrando, la recuerdo con muchísimo cariño, y prácticamente fue mi debut discográfico, y hasta lo que soy ahora, por ejemplo. Qué grande. Vos me decías, bueno, estuvimos un mes internado. ¿Qué pasa ese mes internado, todo girando todos los músicos que nombrabas recién? ¿Qué pasan? ¿Qué cosas se pueden contar en un tiempo de eso? Mirá, yo por ejemplo, fuera de lo que te conté de Saúl, Hugo González Neira también solía venir a darme clases a casa, y era uno prácticamente más de la familia, porque como te dije anteriormente, es
ese era mi maestro en la música, mi padre. Y compartíamos muchos momentos también con mis viejos y todo. Y también Alex Uger. Cuando yo empiezo a dar con Alex, casi al mismo tiempo, o sea, un par de años después, me conecto con Juan Locomotora Espósito. Mira. Y ahí cuando yo le comento a uno y a otro que yo conocía, o sea, le decía a Locomotora que lo conocía a Alex, y a Alex le decía que lo conocía a Locomotora, les propuse armar un trío, y ahí habíamos empezado a esbozar un par de temas propios, y también en el repertorio iban a haber temas obviamente de Alas por parte de Alex Zucker y del Reloj por Locomotora Espósito. Y después composiciones mías. Entonces es como que toda esa época, toda esa musa fue algo hermoso, ¿viste? Y Alex es un tipo que, por ejemplo, bueno, ahora sé que está en Estados Unidos, y en esa época iba y venía, y bueno, ya directamente se quedó allá, pero en esas idas y vueltas, cada vez que él estaba acá en Argentina, nos juntamos entre los tres con Locomotora y le dábamos, y era una experiencia increíble, y era algo bárbaro. Por ejemplo, yo terminaba de ensayar con Saúl en la casa de mi vieja, y por ejemplo caía González Neira y se ponían a hablar, o venía Alex y se ponía a tocar un cacho, y era algo hermoso, te digo. O sea, yo esa época la recuerdo con mucho cariño, incluso un montón de músicos que hasta el día de la fecha ahora están tocando, cada vez que le nombran la casa de mis viejos, la recuerdan con mucho cariño, ¿viste? Y eso para mí es más que suficiente. Qué lindo. Vos sabés que recién hablabas también de Saúl. Bueno, Saúl nos concedió mirá qué gran persona, nos concedió una nota esperando a ser abuelo en la clínica. Así que, mirá con qué persona estuviste, espectacular. Mirá. Sí. Bueno, con Saúl había una relación muy especial, pues ya te digo, o sea, terminamos de ensayar y se quedaba tomando mate o cosas, hablando con mis viejos en la mesa de mi casa, ¿me entendés? Aparte, por ejemplo, como ensayamos allá en lo de mi vieja, como te decía, a veces salíamos, incluso te digo más, ahora que bueno, nombraste a Huff, él también venía a buscarme para ensayar, y bueno, a veces se cruzaban los fanas de Saúl con los de Huff y los de Huff con Saúl, y se armaba un pequeño tole, pero todo bien. Entonces nosotros salíamos de ensayar y siempre había una muchedumbre de gente o de pibes que, por ejemplo, nos pedían fotos, que les firmáramos discos, y por eso te digo, es una época que la recuerdo con mucho cariño, ¿viste? Claro. Bueno, hablando un poquito del Reloj, es una banda icónica con la que venís participando. ¿Desde cuándo comienza la relación con el Reloj? Mira, si tengo que contarte, voy a ser también breve, porque también en el Reloj fueron viste, entradas y salidas, en el buen sentido. Y bueno, la primera vez que, por ejemplo, tuve contacto con alguno de ellos fue, agraciadamente, con Willy Gardi y con Luis Valenti. Lo vi a los dos en un boliche que se llamaba Rush, ahí en el Bajo Flores. Y habíamos sido invitados para ir a un show de Huff, y estábamos mirándolo a él, y de golpe y porrazo Juan los presenta y dice, bueno, hay dos integrantes del Reloj ahí en la barra, dice, un aplauso para ellos, qué sé yo. Y cuando me di vuelta lo vi a Willy Gardi y a Luis Valenti, y yo dije, no lo puedo creer. Inmediatamente me fui al encuentro y empecé a hablar con los dos, ¿viste? Willy era un tipo muy eléctrico, muy acelerado él en sí, en su esencia, y Luis también tenía lo suyo, ¿viste? Y les dije, loco, le digo, ¿qué pasa con el Reloj? ¿Por qué no forman el Reloj? Me dice, y los dos me miran, me dicen, loco, me dice, ¿qué edad tenés? Sos un pendejo. Me dice, ¿vos conocés al Reloj? Le digo, sí, le digo, por favor, ármenlo otra vez, le digo, loco, porque queremos ver eso. Y Gardi me dice, ¿qué edad tenés? Y yo creo que tenía 20 y pico, pero no me acuerdo, era pendejo realmente. Y salta Valenti y me dice, ¿de qué signo sos? Me dice, ¿qué tocás? Le digo, mira, yo soy tecladista, soy de Tauro. Y salta Valenti mismo y le dice, mira, ahí tenés un reemplazo el día que yo no toque más, dice, o el día que yo no esté. Entonces yo creo que eso fue
El Reloj tiene fama de ser una banda prácticamente premonitoria por las tapas de sus discos o por el contenido de sus letras. Y entonces medio como que eso lo asocio, y para mí eso fue como que la presentación dentro de la banda. Es decir, me la hizo el mismísimo Luis Valenti, hablando con Gardi. Bueno, después, años después, se dio lo que te dije con Alex Zucker y Locomotora, y en el 95, bueno, más o menos, creo que bueno, fue lo de Willy, que desafortunadamente se falleció, y después de ahí empezamos a hacer más migas con Locomotora. Alex ya estaba acá prácticamente, en una época estaba bastante tiempo acá, y empezamos otra vez con el trío. Y cuando Alex tuvo que salir otra vez a Estados Unidos, irse allá para quedarse allá, quedamos conectados con Locomotora. Después pasa lo de Valenti, en el 2004, y se da de conectarme con él. Me dice, loco, te estuve buscando porque me gustaría ver si podés tocar, aunque sean los teclados de los clásicos, me dice, porque los clásicos sin los teclados, me dice, es una tragedia, me dice. Claro. Lo que le pasó a Luis, le digo, sí, loco, estoy enterado, le digo, bueno, nano, dale, le digo, viste, le digo, vamos a tocar, le digo. Y ahí empecé a sacar Alguien más en quien confiar, Blues del atardecer, El mandato, Viejo Serafín, y de ahí en más entré y salí, y toqué con un montón de integrantes, porque en esa época obviamente estaba alternándose entre Roberto Fraticelli en la voz, el Vikingo Martínez, Gustavo Cipriano. Mirá. Entonces ya estaban tocando también material de Hombre de Hoy, Mercado de Almas, que fíjate, si bien lo que yo te decía, te tocaba el tema con la premonición, fíjate que Hombre de Hoy es un pibe con una máscara, y Mercado de Almas es la gente vendiendo su alma para hacer cualquier cosa, y eso es lo que está pasando ahora. O sea, no, ni más ni menos. Y bueno, entonces empezó a dar una cosa a la otra, empecé a tocar, me llevó al Reloj, y bueno, recuerdo los primeros shows con el Reloj en las botas de Valenti, que no fue para nada fácil, porque bueno, cuando anunciaron de que el Reloj tenía un nuevo tecladista, la presión era bastante fuerte por el lugar y por todo lo que significaba Luis y lo que significa dentro de lo que es el Reloj y dentro de lo que es la historia del rock nacional, si bien vamos al caso, porque era un tecladista increíble. Y bueno, esa noche me acuerdo que fue en el Marechal, ahí de Ramos Mejía, y me acuerdo calcado que bueno, bajé los teclados, me ayudaron a cargarlo a la combi, qué sé yo, y toda la gente que estaba ahí presente armó toda una fila en el pasillo donde hacíamos ahí, donde íbamos a la salida, y empezaron a gritar todos al unísono, y Luis no murió, y bueno, qué mochila. Estallé en lágrimas, por favor. Sí, estallé en lágrimas, me tiraron los teclados arriba de la camioneta, me quedé arriba de la camioneta y no daba más, viste. Claro. Aparte muy emotivo porque bueno, las esposas de los músicos del Reloj también se emocionaron, fue algo increíble, viste. Es más, había gente, por ejemplo, que me dice, loco, a veces cerraba los ojos y estaba el chabón ahí arriba, y a veces los abría y estaba tocando voz y sonaba igual, me dice. ¿Viste? Qué fuerte. Yo, loco, paren porque me va a estallar la cabeza en 1000 pedazos, le digo. Claro, imagínate. Pero y esa fue la puerta. Sí, seguí. Y esa fue la puerta con la alfombra roja para pasar al Reloj, ¿viste? Claro, decir que... Pero bueno, pero es una mochila muy grande porque vos pusiste una vara muy alta y tenés que mantenerla. Ese es el asunto. Y sí, después tuve también el agrado y si hablamos de varas altas, también de tocar, como yo te decía, con Hugo González Neira, los temas de Aquelarre, las partes que él tocaba en órgano Hammond, ahí en lo que era la Perla del Once. En los últimos shows, antes de que él fallezca, también tuve el agrado y me di el súbito gusto de poder tocar con él en el piano y John Hammond, y eso también, esos shows los tengo. Es decir, tuve la vara alta o el agrado y el desafío de cubrir a dos de mis maestros, porque te estoy hablando de señores tecladistas, ¿viste? Entonces es como que... Y bueno, a todos le encontrás el gusto. Sí. Richard, venimos de años difíciles con pandemia y todo, pero bueno,
Pero bueno, igualmente uno siempre a esta altura del año trata de hacer un balance, ¿no? De lo que fue el año, medio como que salimos de pandemia y nos encontramos con un año un poco raro, ¿no? ¿Qué balance podés hacer en lo musical y en lo personal de este año y qué esperás para el 2023? ¿Qué proyectos tienen también? ¿Tenés o tienen con el reloj? Mira, con el reloj te lo hago más o menos sencillo. Con el reloj hay una fecha pasado mañana en New Bar de Lanús y después hay otra el 10 de diciembre en Circus, ahí en un boliche bastante grande allá de San Justo. Y ahí se supone que termina el año lectivo del reloj y después, bueno, obviamente están haciendo programas para el año venidero, para el 2023. Y de mi parte, esto de la pandemia me sirvió como para laburar otras cosas que, por ejemplo, cuando estás metido en un par de proyectos o en las vorágines donde venís a mil, por ahí no te podés dedicar lo suficiente o no podés dedicar tiempo a cosas, digamos, esenciales o muy básicas porque, por ejemplo, venís cumpliendo con los shows, con los ensayos, con las notas, con esto, con lo otro, entonces medio como que se va fraccionando el momento. Y, por ejemplo, vos fíjate que vos nombraste a RA3, Richard Arena Trío, que es el trío que me acompaña prácticamente desde mediados o casi fines de los 80, y es una banda donde yo, por ejemplo, he tocado siempre, más allá de tener composiciones propias y demás, el trío ese básicamente lo uso como método o como instrumento de laburo, ya que, por ejemplo, he tocado en un montón de eventos, de shows, de eventos privados, de shows para gente que es motociclista. En una época había un parador motociclista acá en Ituzaingó muy conocido que se llamaba Alabama Song de Next Whiskey Bar, y ahí toqué durante creo que 4 o 5 años o por el periodo que estuvo abierto. Y ahí, por ejemplo, bueno, venían un montón de agrupaciones de motociclistas, Motores Calientes, Sicarios, creo, estaban, bueno, un montón de agrupaciones motociclistas de la época. Sí. Por ejemplo, veían el show, me decía, loco, me dice, ¿podés tocar en el show que vamos a hacer? Y me subcontrataban y bueno, y terminaba tocando en Alabama o en algún parador motociclista, pero saliendo de ahí de Alabama, ¿viste? Y aparte porque, bueno, en el trío, por ejemplo, era una de las pocas o casi la única banda o trío que, por ejemplo, podía alternar en cantar en castellano o en inglés. Por ejemplo, fíjate que yo hacía mucho, qué sé yo, papo, que es lo que hace prácticamente todo el mundo, pero también alternaba con Creedence, con The Holly, con The Doors, con bueno, todos los clásicos, otra banda que era, bueno, no me acuerdo, toda banda del 60 que marcaron clásicos, ¿viste? No me sale el nombre de la otra banda, que bueno, no importa. Bueno, hacía Emerson Lake and Palmer, y de repente cuando yo producía un show mío, ahí me despachaba a gusto porque, por ejemplo, tocaba desde melódico o progresivo hasta rock clásico, nacional, balada, temas o todo lo que la gente, por ejemplo, prende la radio y escucha. Entonces me llamaba mucho, de hecho me empezaron a llamar otra vez cuando se empezó a abrir esto de la pandemia, que bien mencionaste. Me empezó a solicitar otra vez, me empezaron a hacer propuestas para hacer shows y demás, pero la pandemia fue un parate bastante grueso y creo que todavía dentro de todo en algunos sectores creo que como que se están reinventando o tratando de empezar a resurgir o a moverse realmente con un ritmo loable como para que eso te demande una ganancia o te haga que funcione o te comunidad, que funcione, dijo. Claro, que tengas una continuidad como claro. De todo esto negro que pasara, porque la verdad que fueron 2 años sabáticos que la verdad que no fue bastante desagradable, ¿viste? Sí, bueno, más allá de que hubo gente que se benefició como en toda situación y gente que no, pero
gente que no se benefició, creo que fue la gran mayoría, entonces es un resultado negativo para mí, ¿viste? Exactamente. Bueno, Richard, gracias por atendernos, se nos va el tiempo, y bueno, éxito en todo lo que emprendas en este 2023, y bueno, saludos a los muchachos del reloj. Y bueno, y saludo a la gente del trío también. Exactamente, y por qué no por ahí en cualquier momento poder disfrutar de tu música acá en Paraná. Cuando gusten estoy a sus órdenes, no hay ningún problema. Buenísimo, Richard. No me acordaba el nombre de la banda, Steppenwolf, ahí está. Ahí está. Steppenwolf, mirá. Sí. ¿Qué banda? La que tiene, la que hicieron el himno del motociclista. Pero ni hablar. Exactamente. Bueno, todo eso, Jerry Lee Lewis también, bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que tocan. Pero bueno, cuando gusten, a sus órdenes, gracias por la convocatoria extensiva y les mando un cariño gigante a todo Cuore, a esos caballos de metal. Gracias. Y un cariño para todo Entre Ríos, Paraná, es un lugar hermoso, la verdad que. Bueno, muchísimas gracias. Para todos. Muchísimas gracias, Richard. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Cariño grande. Chao, gracias. Chao. Vamos con la música, Rafa. Después nos venimos con más caballos de metal.